Buenos días, licenciado Jorge Cedeño. Me dirijo hacia usted, Marilyn Yulisa García Baque, estudiante del primer semestre de la carrera de Psicología, quien hoy les va a impartir un tema sobre las etapas del desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es un periodo de vital importancia. Es necesario tener en cuenta las condiciones y en el momento de la concepción, ya que ésta se puede desencadenar distintas malformaciones congénitas. Una de las primeras etapas es la fecundación, que esta se da en el día 1. Es la unión de los gametos óvulo y espermatozoide. Estos se fusionan y originan un nuevo cigoto, portando carga genética en los respectivos cromosomas. Este día se determina el ADN de un nuevo ser. Esto se conlleva características como el sexo, el cabello, el color de los ojos, la piel, entre otros. Es uno de los cromosomas de cada par procede del gameto materno femenino y otro del gameto paterno masculino. Así que cada gameto es una célula haploide que contiene el número de 23 cromosomas y la función de los gametos durante la fecundación restablece el número diploide de 46 cromosomas. Segmentación. Esta se da en el día 2 y 3. Es el proceso de la mitosis del cigoto dentro del útero, lo que permite la división del cigoto de dos células, idénticas conformadas por blastómeros, células que se originan en la primera división del óvulo. Esta fase también es conocida como la fase bicelular, en la que el cigoto inicia la primera división mitótica que da origen a los blastómeros, que son dos células hijas idénticas que conservan la totipotencia y la misma carga genética del cigoto. En este punto continúa la división celular, pero de una forma asincrónica, donde los blastómeros inicia primero la división celular y termina primero que la otra, dando el nombre de la fase tricelular. Pero al momento que la otra blastómera se divide para la etapa de 4 células, de esta división resultan 8 células que se mantienen al igual que la totipotencia, pero en este punto inicia la restricción, donde se reduce la potencia de las blastómeras para que la siguiente división sea celular pluripotentes, con la capacidad de formar diversos tipos de tejidos, pero no al sujeto en su totalidad. Morulación. Esta se da en el día 3 y 4. Es una estructura a que se debe la forma de su nombre, de una pequeña mora, y es la consecuencia del proceso de la segmentación. Es una estructura que consta entre 16 a 32 células. Está envuelta en dos membranas, la más externa llamada corona radiada y la más interna llamada pelúcida. En la etapa de la mórula se inicia la compactación en la que se expresan moléculas adherente E, permitiendo agruparse en forma estrecha y manteniendo contacto con las células más internas del embrión. En esta etapa, la mórula abandona las trompas de falopio. La blastulación. Esta se da en el día 4 y 5. En esta fase, el cigoto ha alcanzado un gran número de células y da forma a la brástula, que es una estructura en forma de una bola, con una cavidad en el interior llamada blastocele. En esta etapa, la zona pelúcida se convierte en permeable a líquidos y electrolitos, que atraviesan separados las blastómeras, que se tienen uniones intercelulares más laxas. De esta manera se forma la cavidad de los blastocitos. En el día 8, la brástula baja la trompa de falopio al útero, implantándose en el endometrio. En el día 9 se forman y diferencian los blastos con algunas que se derivan en el disco bilaminar constituido por hipoblastos e hipablastos que originan el ectodermo y el endodermo. En el día 10 al 12, en este momento el embrión está inmerso completamente lo que es al útero. Y en el día 13 se da inicio a lo que es la circulación útera placentaria. La grastulación. Esta se da en el día 16 al 18, donde inicia el proceso de la grastulación, mediante el cual se constituye la tercera capa embrionaria, el mesodermo, que se localiza en las dos capas anteriores. Al inicio del proceso de la grastulación se caracteriza por los cambios morfológicos que tienen el lugar del embrión, ya que las células del ectodermo se dividen y migran para formar la tercera capa del mesodermo. Las células ectodérmicas con gran capacidad de proliferación están sometidas a diferentes corrientes de migración celular, que se identifican en dos direcciones, fundamentalmente en la corriente de células en sentido lateromedial y a la corriente de migración celular en sentido rostrocaudal. De este modo, cuando las células más laterales y las células más rostrales llegan al centro del embrión, se invaginan al nivel de la línea media, constituyendo la denominada línea primativa, pues esta es la del aspecto morfológico, en la que se presentan las células cuando están ingresando a través de una forma del mesodermo. Las células que siguen la migración rostro-caudal se invaginan a nivel de la zona más la línea primitiva y forman sucesivamente a lo largo de la capa media del embrión una estructura que da un aspecto alargado central, como una cuerda que recorre el embrión denominada notocorda, o también como mesodermo axial, en el eje embrionario longitudinal.
Las células siguen en una migración lateromedial al invaginarse a través de la línea plasmativa. Formarán cada una del lado del embrión del mesodermo. El disco embrionario triliminar en lo que está constituido como una consecuencia del proceso de la granulación y hasta aún mantiene un aspecto morfológico bidimensional, ya que estas dos de sus ejes tiene longitudinal y transversal. Y así siguen predominando llamativamente sobre su tercer eje, determinado como grosor extremadamente fino del embrión a pesar de tener 3 láminas. El mesodermo. Esta se trata de la capa que muestra cambios morfogénicos más llamativos, dando lugar a un número de órganos de aparatos, aunque todas las estructuras del mesodermo se desarrollarán simultáneamente en el tiempo estipulado. Analizaremos en primer lugar el componente mesodérmico situado en el eje longitudinal del embrión, la notocordia. Esta es originada a partir de la migración rostro-caudal de las células más epiblásticas más granales del embrión. La notocordia se extenderá a lo largo de todo el embrión, a excepción de la zona más rostral, donde se lo impide la presencia de la placa precordial. La notocordia tendrá un papel fundamental en los procesos de inducción neural sobre la capa endodérmica subyacente. El mesodermo es la capa media del ectodermo, es la capa más externa del disco embrionario y de que deriva epidermis de la piel y el escenio. Una vez concluida la crastulación, el embrión entra a otra etapa en donde se conoce como la neurulación, momento en el que inicia el desarrollo del sistema nervioso. Dicha etapa se caracteriza por el engrosamiento del ectodermo, en lo que permite generar placas neurales, y a su vez las placas neurales se engrosan paulatinamente y se sienten las bases tanto como el desarrollo del sistema nervioso. Las partes del ectodermo, durante esta etapa de la neurulación, el ectodermo se divide en dos grandes partes, que es el ectodermo superficial, y da lugar a los tejidos donde se encuentran la superficie más externa del organismo, por ejemplo la epidermis del cabello o las uñas, y la siguiente etapa es el neurodermo. Este se divide a su vez en sus dos principales elementos que posteriormente formarán a dar el sistema nervioso, uno de los que es el tubo neural, precursor del sistema nervioso central del embrión, así como el encéfalo y la médula espinal. Formación del tubo neural y las vesículas cerebrales primitivas. El ectodermo se va desarrollando hasta convertirse en la placa oval plana, para la cual consta de una hendidura llamada surco neural, que es la que da origen al tubo neural. Entonces, esta placa comienza a plegar sobre sí y aparece en un surco rodeado de dos pliegues. Estos se funcionan y van encerrando el surco y formando el tubo neural. En un comienzo tiene dos aperturas llamadas neuroporos, rostral y caudal, que luego desaparecen tras funcionarse completamente del tubo neural. Al cerrarse el tubo neural se forman las crestas neurales, que darán origen al sistema nervioso periférico. Consiste en que la parte externa de cada uno de los pliegues se separa del tubo y del ectodermo próximo. El tubo neural se comienza a curvar y aparece 3 vesículas: el procéfalo, el mesencéfalo y el rombocéfalo. Posteriormente, el proncéfalo se divide en dos, que es el telencéfalo y el diencéfalo. Y en el rompecéfalo se forman a su vez dos vesículas, que es el mentecéfalo y el mielénfalo.